Hola, soy Ana la Ucraniana. No hace mucho el secretario de prensa del presidente ruso Peskov dijo lo siguiente: el bando ucraniano puede detener todo antes del final del día actual. Necesitamos que den una orden para que las unidades nacionalistas y el ejército ucraniano depongan las armas y se deben cumplir las condiciones de la Federación Rusa. Todo puede terminar antes del final del día. Está en manos del jefe del Estado ucraniano. Típico movimiento ruso de redirigir la responsabilidad a otra persona. Curiosamente, lo empezaron a decir cuando empezamos a usar las nuevas armas de larga distancia. Supongo que no tienen miedo en absoluto. Pero los rusos no son los únicos que piensan que rendirse para los ucranianos es una opción. Personalmente, recibo muchos comentarios y mensajes como este. ¿Y por qué no se rinden y salvarían sus vidas? Mi respuesta es: Ucrania no puede rendirse. Y hablemos de por qué. ¿Empezamos esta guerra nosotros? ¿Atacamos a Rusia nosotros? ¿Entramos en su país y empezamos a bombardear sus casas y a matar a los rusos nosotros? No. Sé que todos los prorrusos ya empezaron a escribir sus comentarios. ¿Y qué pasa con los ucranianos que realmente querían ser parte de Rusia? ¿Y qué pasa con los nazis? ¿Y qué hay de Ucrania bombardeando Donbass por 8 años? Todo eso no es cierto. Y me sorprende que tanta gente todavía cree esos cuentos. Esos cuentos ya están tan desactualizados. En 2014, cuando Ucrania se encontraba en un estado postrevolucionario muy débil, el gobierno ruso patrocinó a los grupos terroristas en la región de Donbass que tomaron el poder y dieron la bienvenida a las tropas rusas que durante 8 años lideraron la guerra contra Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia anunció la guerra y entró de nuevo en los territorios de Ucrania, pero esta vez desde todos los ángulos posibles. ¿Nosotros los invitamos? ¿Nosotros les pedimos que vinieran? Los rusos bombardean nuestras ciudades ucranianas todos los días y matan a nuestros civiles. Los soldados ucranianos están defendiendo a nuestro pueblo y nuestras tierras de los invasores. Entonces, ¿cuál sería la razón para dejar de defender a Ucrania y rendirse? No invitamos a nadie a nuestras tierras. No empezamos esta guerra. No queríamos esta guerra. Rusia la inició en 2014. Llevamos más de 8 años protegiendo nuestra independencia y valores democráticos. ¿Cómo podemos parar? Los ucranianos no estamos defendiendo a nuestro gobierno, nuestro presidente. Estamos luchando por nuestra patria, por nuestra idea, por nuestra libertad. Los rusos llegaron a nuestra tierra para matar y destruir. Mientras los soldados ucranianos dan su juramento al pueblo de Ucrania, los rusos lo dan a su gobierno, y a su gobierno le gusta mucho la guerra. ¿De qué otra manera pueden explicar sus monumentos que tienen placas vacías para los héroes de los conflictos por venir? Ellos saben de antemano que tendrán más y más guerras. Entonces, cuando leo mensajes como este, si solo se rinden y dejan de ver morir a su gente por razones estúpidas como luchar por una patria, pienso que debes vivir en un país en muy mal estado para querer rendirte ante cualquier primer país que te quiera invadir. Por suerte, Ucrania no es un país así. Puedo ver claramente que la gente subestima el amor de los ucranianos hacia Ucrania. Y quiero decirles que no es tonto querer existir, querer vivir en su país libre, querer defender sus tierras. Si los rusos detienen la guerra y se van, nadie los perseguirá. Si los ucranianos dejan de defender a Ucrania, dejará de existir. Alguien más dice: no sean necios, Ucrania se tiene que rendir y mañana se termina la guerra. ¿Así que crees que es así de fácil? ¿Bajar las armas y Rusia se irá? Veamos un ejemplo muy importante de cuando los ucranianos también lo creyeron. Se llama la tragedia de Ilovaisk. Imaginen el año 2014, 28 de agosto. Los soldados ucranianos son rodeados y bombardeados por los rusos cerca de Ilovaisk en Donbass. 29 de agosto, Putin se dirige a los soldados de Donbass, también conocidos como las fuerzas rusas, con este mensaje: hago un llamado a las fuerzas militares para que abran un corredor humanitario para los soldados ucranianos que están rodeados, para evitar bajas sin sentido, permitirles salir libremente de la zona de combate, reunirse con sus familias, devolverlos a sus madres, esposas e hijos y brindar asistencia médica urgente a los heridos en esta operación militar.
Quizás ustedes piensan en este momento, ¡qué hombre tan noble! Pero solo sigan escuchando. Ese mismo día, un oficial ruso se acercó a los soldados ucranianos y les dijo que el corredor humanitario está abierto para que se vayan, pero que deben dejar todas sus armas atrás. Los ucranianos confiaron en los rusos y en las promesas de seguridad que les hizo Putin y salieron en dos grupos. ¿Y qué hicieron los rusos? Correcto. Comenzaron a disparar a los ucranianos con artillería y armas de fuego. ¿Y saben qué fue lo primero a lo que le apuntaron y destruyeron? Un auto con heridos, que tenía una bandera blanca con una cruz roja pintada. Muchos ucranianos en esta trampa inhumana rusa resultaron muertos y heridos, y el resto fueron tomados como prisioneros. Entonces, ustedes siguen diciendo que debemos confiar en los rusos y simplemente bajar las armas y salir con las manos en alto, y ellos simplemente dirían, está bien, y se irían de Ucrania. Debo recordarles que ahora los rusos también disparan a los corredores humanitarios con civiles que quieren salir de las ciudades ocupadas hacia el territorio de Ucrania. O tal vez veamos un lugar donde no había ningún soldado ucraniano. Por ejemplo, Bucha. Bucha estuvo ocupada por los rusos desde el comienzo de la invasión de 2022. No hubo peleas. Se podría decir que es un ejemplo perfecto de un lugar que se rindió a Rusia. ¿Recuerdan las fotos de la ciudad después de que los rusos la abandonaron? Los cuerpos torturados de civiles con las manos atadas a la espalda, con los ojos vendados y disparos en la cabeza. Los cadáveres de mujeres y niños violados. Las fosas comunes, las puertas, los artículos del hogar, los juguetes y los cuerpos minados. ¿Qué pasó ahí? Esa gente se rindió a los rusos. Ellos no pelearon, no tenían armas, no eran nazis, no eran soldados, no eran culpables de nada. Los prorrusos están escribiendo de nuevo. Es falso, no es real. Lo siento mucho, pero los satélites y las imágenes y grabaciones, los expertos forenses y los testigos ya demostraron que era real. Qué vergüenza los que cierran los ojos ante un crimen tan violento de los soldados rusos. ¿Y para qué? ¿A quién quieren lastimar? ¿A la gente inocente que muere todos los días? ¿A las víctimas de esta guerra? ¿Es realmente su objetivo en la vida? Muchas personas mencionan la neutralidad en sus comentarios y mensajes. Afirman que deberíamos aceptar la neutralidad como dice Rusia. Déjenme decirles lo que significa la neutralidad. Es el estatuto jurídico internacional del Estado, según el cual el Estado se compromete a no participar en conflictos armados y no unirse a alianzas y bloques militares. Suena muy factible, ¿verdad? De hecho, Ucrania fue un país neutral desde 2011 hasta 2014, cuando Rusia nos atacó y nos obligó a buscar ayuda en otros países. Pero se olvidan que además de la neutralidad, Rusia exige la desmilitarización. Significa negarse a entrenar para la guerra, transformar cualquier arma y equipo militar en un producto civil, por ejemplo, dañar un arma para que no se pueda arreglar y hacer un objeto de exhibición con ella. Eliminar las fortificaciones e instalaciones militares en el propio territorio, así como prohibir mantener fuerzas armadas. Entonces, en pocas palabras, Rusia quiere que nos despidamos de todas nuestras armas y soldados y al mismo tiempo seamos neutrales e incapaces de unirnos a ningún bloque militar que pueda protegernos. Si alguna vez tuvieran un vecino como Rusia, entenderían lo ridículo que suena. ¿Quieren que estemos desprotegidos viviendo junto a ellos, sabiendo nuestra historia de siempre luchar por nuestra libertad y su historia de siempre querer invadirnos a nosotros y a sus demás vecinos? Eso es gracioso y hay que ser estúpido para acceder a estas condiciones. Y tengo un gran ejemplo de cómo Rusia rompe sus promesas y acuerdos. ¿Han oído del memorándum de Budapest? Una vez Ucrania era el tercer estado en el mundo en poder nuclear. En 1994, Ucrania, Rusia, los Estados Unidos y el Reino Unido firmaron un documento en el que Ucrania acordó a ceder todas sus armas nucleares a Rusia. Si los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reafirman su compromiso con Ucrania de respetar la independencia y soberanía de Ucrania y sus actuales fronteras. ¿Quieren ver las fronteras de Ucrania en 1994? Aquí tienen. Al anexar ilegalmente Crimea y comenzar la guerra en Donbass en 2014,
Rusia rompió la promesa de respetar y proteger nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Rusia en cualquier acuerdo de paz o neutralidad? Los prorrusos se activaron en los comentarios otra vez. Pero los Estados Unidos querían poner armas nucleares en Ucrania y apuntarlas hacia Rusia. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Los medios rusos otra vez? ¿Los medios de un país que está agrediendo a otro? ¿Hay pruebas o documentos? ¿O es otra vez solo palabras? ¿Quería? ¿Eso les basta para justificar una masacre? Por cierto, Rusia también rompió el acuerdo sobre la frontera entre Ucrania y Rusia firmado en 2003, porque le faltó al respeto a nuestra frontera al invadir nuestro país. Entonces, ¿de qué neutralidad o desmilitarización estamos hablando? Rusia obviamente tiene un deseo enfermizo de tomar Ucrania y no le importa ningunos acuerdos que firman. ¿Ustedes esperan que simplemente confiemos una vez más que los rusos cumplan sus promesas? ¿Cómo sabemos que en un año no volverán a bombardear Ucrania cuando no tengamos armas para protegernos? Pero mis comentarios favoritos son estos. ¿Qué tan inteligente hubiera sido si se unen con Rusia? La raza va en la sangre, no en la tierra. O estarán mejor con Rusia, acéptenlo. No diré mucho sobre el hecho de que los rusos y los ucranianos son y siempre han sido naciones diferentes con idiomas y perspectivas diferentes. Y no hablaré de lo mal que viven los rusos fuera de Moscú y San Petersburgo. Quiero mostrarles lo que hace Rusia con las repúblicas que libera o salva, como quieran llamarlo. Solo usando un ejemplo de un edificio. Este es el Palacio de la Juventud en Donetsk. En 2014 se dañó a causa de la guerra. Donetsk es un territorio controlado por Rusia. En 2015 Rusia dijo que a finales del año lo arreglarían. Y luego pensó, está bien así también, hagamos un concierto ahí. En 2016 nuevamente prometieron arreglarlo. Y luego no lo hicieron y volvieron a prometerlo en 2018. Y luego otra promesa en 2019. Y en 2020 mostraron el futuro proyecto de su reconstrucción, pero no hicieron nada y en 2021 nuevamente prometieron arreglarlo. Y luego, en 2022, inventaron excusas de por qué no comenzaron. De hecho, la excusa fue que no les dieron suficiente dinero y obviamente hicieron una promesa más. ¿Quieren ver cómo se ve ahora? Lo mismo que en 2014. Han pasado 8 años. Entonces, ¿será mejor vivir bajo Rusia? ¿Creen que queremos vivir así? No, gracias. Estábamos perfectamente bien y felices antes de que comenzara la invasión. Ahora Rusia está destruyendo nuestras casas y la gente ignorante en los comentarios grita que Ucrania debe rendirse. Seguiremos luchando por nuestra independencia y libertad. Y aquellos que no lo entienden serán para siempre esclavos de sus vidas infelices. Abran los ojos y dejen de lamerle las botas a Putin. Y a aquellos que entienden nuestra lucha, quiero dar las gracias por su apoyo. Y sigámonos informando correctamente, porque esta guerra es de todos. Gracias por ver este video, gracias por su apoyo, nos vemos.